tus familias estén muy bien y, y que logremos vernos antes de que acabe el semestre, porque como van las cosas, quién sabe, ¿verdad? Bueno, dejando las cosas tristes de lado, vamos a hablar un poquito de métodos de muestreo en arrecifes coralinos, eh, sin que pierdan en mente que el método que vamos a utilizar, tanto el método de muestreo en campo como de análisis de los datos, depende en mayor medida de la pregunta que queremos contestar. ¿Mm? Entonces, hay unos métodos estandarizados como el AGRA, eh, eh, el Riff Check, etcétera, que son métodos que todo mundo aplica sin pensar muy bien si ese método le va a servir para contestar su pregunta de investigación. O sea, si ustedes están trabajando para Agra y quieren que esos datos sirvan a Agra, está muy bien que agarren Agra, pero si no, entonces no se vale que agarren el método Agra y lo apliquen como pericos y al final resulte que ese método no tiene la calidad para responder la pregunta que ustedes querían responder en un principio. Entonces, su método tiene que ser capaz de responder las preguntas que ustedes tengan, ¿no? La o las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Pero bueno, generalmente, ¿qué es lo que yo voy a querer estimar en arrecifes de coral? Pues el estado actual del ecosistema. Para eso voy a ver variables de estado. Eh, Otra cosa que me gustaría saber es la dinámica del ecosistema. Para esto necesito ver variables de proceso. O podría tener una pregunta muy particular, por ejemplo, saber cuál fue el efecto del encallamiento del buque en el arrecife, o cuáles son las tasas de calcificación, o cuál es la tasa de fotosíntesis, o cómo se están recuperando los corales de un evento de blanqueamiento, etcétera, ¿no? Puedo tener yo una pregunta muy particular que va a necesitar de un método muy particular que a lo mejor ni siquiera está, todavía no existe ese método. Ustedes, aquí es donde entra mucho de la imaginación, ingenio del científico, que dice, pues yo quiero medir eso y entonces se puede hasta inventar un método para medirlo, ¿no? Eh, bueno, pero ahorita vamos a hablar de los métodos más comunes y más utilizados. ¿Cuáles son estas variables de estado que les decía arriba? Pues cobertura, diversidad, presencia, ausencia de especies, etcétera. Estas variables nos dicen, en este momento el arrecife, el ecosistema está así, ¿no? Eh, el problema de eso es que no me puede decir, pues, si va a mantenerse de esa manera, o si va a empeorar, o si va a mejorar, ¿no? Para eso ya necesito variables de proceso, eh, que generalmente las variables de proceso van a ser tasas, por ejemplo, la tasa de mortalidad, la tasa de reclutamiento, la incidencia de enfermedades, etcétera, pero también otras cosas como medir las estructuras de tamaño de ciertas poblaciones, la abundancia de ciertos corales, por medio de, con esos datos y por medio de modelos podemos hacer ciertos tipos de predicciones, ¿no? De hacia dónde va el sistema. Por ejemplo, si medimos la prevalencia de un cierto tipo de enfermedad, como la que se ve ahí en la foto, son signos blancos. Sabemos que esta enfermedad avanza relativamente rápido, si sabemos cuántas colonias están enfermas en el arrecife, pues podemos hacer un modelo que nos diga cuál sería la mortalidad en un tiempo dado, ¿no? Eh,
Lo ideal, y para medir una tasa, lo que necesitamos hacer es mediciones repetidas en el tiempo, ¿no? Construir series de tiempo de ciertos datos, ¿no? Eh, bueno, voy a estar basándome esta presentación en el Coral Disease Handbook, que bueno, este está muy enfocado a medir enfermedades, pero trae métodos generales de reconocimiento del estado del sistema y de monitoreo que se aplican no solo para enfermedades, sino en general para eh, evaluar el ecosistema, ¿no? Entonces, este libro, bueno, este manual lo tienen en el Eminus, de ahí lo pueden descargar. Vamos a estar revisando el capítulo 4. Eh, entonces, vamos a ver distintos métodos. Uno que es el arrastre de manta, que aquí la manta es una pequeña tabla, generalmente cuadradita, que una persona en snorkel está siendo arrastrada por la lancha con una cuerda y lleva esta manta. Y la ventaja es que va a hacer es, por el flujo del agua, es que te va a permitir hundirte, entonces te permite bajar. Tienes, por supuesto, que tener una condición relativamente buena y poder hacer apneas, pero te permite bajar y ver las cosas un poco más de cerca, ¿no? Eh, la ventaja, entonces, es que como te va jalando la lancha, pues puedes cubrir áreas bastante grandes, ¿no? Y eh, tener una visión, pues, panorámica desde arriba, con la posibilidad de acercarte para ver más detalle. Dependes, por supuesto, de que el agua tenga una buena transparencia, porque si el agua está turbia, pues no te va a permitir eh, prácticamente ver nada. Eh, es rápida y nos permite hacer un diagnóstico más o menos rápido, estimando pues cuáles son los corales que están ahí más abundantes, más o menos cuáles son sus tamaños, si la cobertura es relativamente alta, relativamente baja, si estamos viendo la presencia de alguna enfermedad o de algún organismo que pueda ser un competidor de corales, etcétera. El problema es que no es cuantitativo, es nada más una estimación que va haciendo eh, el biólogo en base a su conocimiento y lo que puede ir reconociendo ahí en campo, ¿no? Entonces no es cuantitativo, pero tiene la ventaja de que nos permitiría ver eh, áreas grandes, ¿no? Luego, otro método que también nos permite ver áreas bastante grandes, no tanto porque pues, aquí depende de la velocidad en la que tú vas nadando con equipo scuba, eh, y esto lo puedes hacer de distintas formas, lo puedes hacer, bueno, entras en un punto y dices voy a bucear durante media hora en tal dirección y ahí vas viendo cómo está el ventos, ¿no? El ventos o los peces o alguna otra cosa que estuvieras midiendo, ¿no? Eh, aquí pues tienes una visión relativamente alta, puedes bajar, ver las cosas en detalle, pero el chiste es que más o menos vayas avanzando a una velocidad más o menos constante, y puedes ir apuntando en tu tabla, ¿no? También es semi-cuantitativo,
Eh, bueno, es un poco más cuantitativo que antes porque puedes controlar con, sabiendo tu velocidad, más o menos qué área abarcaste. Y entonces decir, pues en esa área iba yo contando corales y conté tantos corales, tantos tenían enfermedad, tantos estaban blanqueados, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito más cuantitativo que el Manta. Eh, Tiene la ventaja de que puedes avanzar, abarcar un área bastante grande, eh, pero los datos pues no van a ser muy precisos ni muy cuantitativos tampoco, ¿no? Mm, Otro es utilizar eh, un punto de referencia y aquí estás viendo áreas circulares, como dice ahí. Eh, Esto ya nos va a permitir sacar datos más cuantitativos porque estoy calculando o controlando un área que voy a estar revisando. Y estos métodos de áreas circulares, van a ver que está este y el siguiente, este de acá, eh, que este lo que va haciendo es, vamos avanzando, aumentando el área, eh, así como en cinturones radiales, eh, mientras que acá estamos ya revisando un área fija, ¿no? Eh, estos métodos así van a ser buenos sobre todo en áreas, en zonas que sean sin demasiada heterogeneidad ambiental, ¿no? O sea que el arrecife no esté colonias muy grandes acá y luego bajones y subidas, porque pues entonces no te permitiría hacer bien el círculo. Eh, y que tampoco estés en una pendiente muy grande, porque si no tu círculo, una parte te quedaría en una zona somera y otra parte en una zona eh, más profunda, ¿no? Que ya pueden ser ambientes distintos. Eh, y bueno, no son métodos muy prácticos, eh, porque en realidad no te va a dar una medida directa, por ejemplo, de cobertura, ¿no? Tendrías realmente que medir todo lo que hay ahí dentro del círculo y medir los tamaños de lo que hay en el círculo para poder sacar una estimación de cobertura, ¿no? Eh, lo mismo aquí la ventaja es, por ejemplo, si estás midiendo enfermedades, es que puedes decir, pues yo necesito contar al menos 30 colonias, ¿no? Entonces empiezas con un círculo pequeñito y ahí mides cuántas colonias había de tal especie que te interesa, llegas a, lo mejor a 5 colonias, entonces aumentas tu círculo, ¿no? Y en el círculo más grande, pues cuántas colonias nuevas hay, ya llegaste a 15. Y con un círculo mayor ya llegaste a 20, y con un círculo mayor pues ya tienes 30, y entonces ya decides ahí parar ese muestreo, ¿no? Eh, lo mismo no te va a dar esto una estimación de cobertura, por ejemplo, si es lo que querías medir, eh, pero sí te puede dar una buena estimación eh, de un conteo de colonias, ¿no? Eh, este otro, transectos en forma de cinturón o belt transects, eh, es simplemente vas a definir un área de cierto tamaño. Por ejemplo, ahí dice 2 por 20 metros, o sea, 2 metros de ancho, 20 metros de largo, y vas a contar eh, todo lo que esté ahí adentro, dentro de esta área, ¿no? Esto ya te va a permitir hacer muchas cosas. eh, Tampoco te va a dar directamente una medida de la cobertura, a menos que midas
tamaños de lo que hay ahí adentro, y entonces la estimes a grosso modo. El problema es si hay mucha heterogeneidad, es problemático el poner el transecto. eh, y si hay colonias muy grandes, tienes que decidir, bueno, pues dentro de mi transecto entró un pedacito de una colonia que mide 3 metros. ¿Qué hago? ¿La cuento o no la cuento? ¿No? Entonces, generalmente, por regla general, cuando estamos usando este tipo de transectos, si el centro de la colonia no está dentro de mi transecto de cinturón, entonces no la cuento, ¿sí? Si el centro está dentro, entonces, aunque quede la mitad de la colonia fuera, ya la cuento, ¿no? O casi la mitad. Eh, ok. Todos estos, hacer estos métodos en campo, es generalmente voy escribiendo lo que voy viendo ahí. Puede ser bastante difícil en términos de tiempo que me va a llevar a hacer el transecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacíamos transectos de este tipo, pero que los habíamos hecho permanentes en, en el Caribe y éramos un equipo de 6 personas. Cada persona hacía uno de estos transectos y nos llevaba casi una hora a terminarlo, ¿no? Pero todo lo estábamos escribiendo en una tabla, ¿no? La ventaja de eso es que pues luego ya llegabas a laboratorio y pasabas los datos y en relativamente poco tiempo ya tienes unos datos para trabajar con ellos, ¿no? Para analizarlos. Eh, Más adelante vamos a mencionar que este tipo de cosas lo puedes hacer con videotransectos o con fotografía, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a tener medidas más eh, cuantitativas. Pero otra vez, por ejemplo, si quieres saber la cobertura, pues tienes que medir el tamaño de los corales que haya ahí también, ¿no? Los transectos de intercepto de línea, aquí vas a medir, eh, vas a poner una línea sobre el substrato, que generalmente va a ser eh, una tape, una cinta métrica, para que puedas medir sobre esta cinta, por ejemplo, si mide 20 metros, ¿no? Pues voy a medir de 0 a 5 centímetros encontré coral. De 5 a 15 centímetros había arena. De 15 a 25 centímetros había otra vez coral. Y luego esponja y etcétera. Y entonces así mides en centímetros todo lo que haya abajo de la cinta y eso inmediatamente lo puedes transformar a cobertura de coral, por ejemplo, ¿no? Eh, es un método bastante rápido para cobertura, parecido a este de punto de intercepto. Aquí, a diferencia del otro, aquí solamente vas a medir lo que haya debajo de ciertos puntos. Entonces tienes que decidir cuántos puntos vas a poner en tu línea. Por ejemplo, si vas a medir cada 10 centímetros un punto, pues entonces cada 10 centímetros lo que haya debajo de ese punto lo mides, ¿no? Aquí había coral, aquí había esponja, aquí había eh, arena. Y entonces al final, pues dices, pues era un total eh, de 100 puntos y de esos 100 puntos, 50 tenían coral, entonces la cobertura de coral es de 50%, 20 tenían arena y etcétera, ¿no? Este es el método que usa Agra, ¿no? O uno de los métodos que usa Agra porque tiene varios modificados para distintas cosas, ¿no? Eh,
tanto en este como en el otro es muy difícil de estimar prevalencia de enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque la prevalencia es algo que va sobre colonias y aquí estamos midiendo realmente nada más eh, lo que hay debajo de la línea o debajo del punto, ¿no? Ok. Eh, pero para coberturas estos métodos son muy buenos y relativamente rápidos. Eh, Transectos de cadena. Aquí, en vez de usar una cinta y medir cuántos centímetros hay de cada categoría, se puede medir cuántos eslabones de cadena hay de cada categoría, y entonces sacar coberturas muy rápido. La ventaja de la cadena es que nos puede servir para medir, por ejemplo, la heterogeneidad o rugosidad del sitio, porque la cadena se puede acomodar muy fácilmente para que vaya siguiendo el perfil del arrecife. Y entonces tú sabes, si tu cadena medía 20 metros y ya que la acomodaste, pues nada más mide 5 metros, pues la diferencia entre cuánto mide estirada y cuánto midió ya acomodada nos da una idea de qué tan rugoso es el sitio. Si el sitio es plano, pues mediría lo mismo acomodadita sobre el substrato que si estuviera bien estirada encima, ¿no? Entonces de ahí nos da una idea para medir, por ejemplo, rugosidad. Eh, Nos puede servir también para medir coberturas, relativamente fácil. Eh, Otra vez, abundancias y cosas como prevalencia no es muy bueno, ¿no? Los cuadrantes, que en realidad son como transectos cinturón, nada más que el transecto cinturón es como un cuadrante rectangular alargado, y los cuadrantes acá son más bien cuadrados. Y pueden ser de distintos tamaños, ¿no? Desde muy chiquitos para buscar reclutas de coral hasta relativamente grandes, ¿no? Yo aquí en los arrecifes de Tuxpan tengo cuadrados de 10 por 10 metros, que ya los hicimos permanentes para poder medir cambios en el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hicimos permanentes? Pues en cada una de las esquinas colocamos una varilla de construcción a la cual le sacamos punta y la metimos eh, con un martillo en el substrato. eh, y entonces encontrando estas varillas, pues ya podemos poner una cinta que nos delimita muy bien nuestro cuadrante de 10 por 10 metros y nosotros usamos videotransectos, ahí medimos 10 videotransectos de un metro de ancho por 10 de largo, ¿no? Eh, la ventaja de esto, pues es que tienes, puedes medir muchas cosas de lo que hay ahí. Colonias grandes, si tu cuadrante es grande, pues van a caber muy bien ahí. Eh, y demás, estos son de los mejores, los transectos de cinturón y estos cuadrantes son de los mejores, por ejemplo, para medir abundancia de corales y prevalencias y cosas por el estilo, ¿no? Los cuadritos muy chiquitos que pones en el substrato sirven para medir reclutas. Si defines el recluta como colonias pequeñitas de menos de 5 centímetros de ancho, por ejemplo, ¿no? Reclutas ya más pequeños, pues esos no se alcanzan a ver porque son microscópicos, ¿no? Eh, Acá, este que pusieron fotocuadrantes es en realidad utilizar métodos eh, de video o de fotografía para medir ya sea los cuadrantes o los transectos cinturón. La ventaja de eso es que pues vas a tener guardada en tu computadora una base de fotografías o de video eh, que puedes comparar después si pasaron 5 años, mides el mismo sitio y ves los cambios, ¿no?
La desventaja es que analizar los videos o las fotos lleva mucho tiempo en la computadora, ¿no? Entonces, pues los datos no los vas a tener luego, luego, sino que te puedes pasar hasta un año analizando todos los videos, ¿no? O todas las fotografías. Eh, Ahora, la ventaja es que en campo es relativamente rápido sacar los videos o las fotos, ¿no? Entonces, puedes poner más sitios y tener esos sitios para analizarlos después, ¿no? Sin tanto personal en campo, pero después sí sería bueno que tengas ayuda para analizar esos imágenes o fotos, ¿no? Eh, Esos son algunos de los métodos más comunes para analizar el estado del arrecife y ese tipo de variables, ¿no? Ahora, otros tipos de muestreo que les quiero platicar, no voy a hacer exhaustivo esto, hay muchísimos diferentes métodos para medir diferentes cosas. Ya les recuerdo, dependiendo de la pregunta que tú tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este artículo de Mundi, lo que ellos querían era ver reclutas y lo que utilizaban eran placas de terracota, como estas de acá, que fijaban en el substrato, ¿no? Eh, Esto es algo que hicimos en el laboratorio y es la tesis de César. Estas fotos que les pongo aquí, estas dos con los reclutas, son de esa tesis. Y lo que él hizo fue poner las plaquitas que eran mosaicos de baño, ¿no? Fijarlas en el fondo y César se le ocurrió que las podía fijar haciéndoles un hoyito en medio con estas cintas plásticas de tie zip, eh, porque en el arrecife hay bastantes recovecos, entonces encontraba un recoveco y amarraba eh, el mosaico, ¿no? Entonces, estos mosaicos los tienes que dejar un cierto tiempo para que se aclimaten, es decir, les tiene que crecer una biofilm de bacterias primero, y luego algas coralináceas, etcétera, eh, que van, porque el coral no se va a reclutar si no considera que el sustrato es adecuado. Entonces, un sustrato recién colocado eh, no lo va a considerar adecuado. Por ejemplo, las algas coralináceas eh, es algo que la larva de coral reconoce y dice, ah, pues si aquí hay algas coralináceas, seguramente es un buen sustrato y ahí se va a asentar, ¿no? Entonces, esto nos sirve realmente para saber o tener una idea, eh, pues de que hay larvas en el medio y de que efectivamente se están asentando en ese substrato, ¿no? Eh, una de las dificultades es, pues ya que tienes las larvitas, los coralitos, sacas tus placas y las examinas en el microscopio y lo que vas a encontrar van a ser los esqueletos de estos reclutas, eh, que luego son un poquito difíciles de identificar porque no se parecen tanto a los adultos, eh, pero al menos, bueno, pues puede uno llegar a género o familia de lo que se está, y algunas veces sí a especie, de lo que se está reclutando ahí, ¿no? Eh, Acuérdense que un arrecife que sufre un daño no se va a recuperar bien si no tiene reclutas sexuales que estén llegando ahí, ¿no? Bueno, este otro estudio acá, ya hablando, perdón, aquí les voy a subir un documental de técnicas de restauración que está haciendo Ania Banasak en Puerto Morelos, eh, que ella está colectando larvas, ella está colectando gametos, se los lleva al laboratorio, los fecunda
y de ahí saca las larvas y las está utilizando para hacer restauración, ¿no? Entonces está interesante eh, ese documental y también van a ver algunos, no solamente se utilizan estos placas de terracota para los reclutas, sino que los de Secor ahora diseñaron unas especies de, eh, ¿cómo decirlo? Son como estrellas así en 3 dimensiones, que como están así, que son también hechas, pueden ser hechas de cemento o de algún otro material, eh, y que por su forma no se mueven mucho, entonces las ponen sobre el substrato arrecifal, no es necesario que las fijen, sino que por esta forma como de estrella se asientan y las pueden utilizar también para ver reclutas. Eso lo van a ver en el documental. Este otro estudio, lo que querían medir era, eh, como dice ahí, la microflora endolítica eh, como productores primarios. Entonces lo que hicieron ellos fue cortar unos pedacitos de coral de un cierto tamaño y dejarlos en el arrecife, los fijaron en el arrecife, los dejaron ahí un cierto tiempo, luego los recogieron y ya vieron todos los organismos que se adherieron a estos pedazos de carbonato de calcio. Estudios parecidos pueden utilizarse poniendo estos pedacitos y luego los sacas, haces cortes y puedes medir eh, tasas de bioerosión, por ejemplo, y ver cuáles organismos biodegradadores llegaron, etcétera, ¿no? Eh, Otra cosa que se puede hacer, ya no se los puse aquí, pero es si quieres medir sedimentación, pues pones trampas de sedimento y entonces las dejas ahí un cierto tiempo y mides cuánto sedimento cayó en la trampa y entonces te da una idea de qué tanta sedimentación hay en el sitio, etcétera, ¿no? Eh, esto ya requiere un nivel más alto de tecnología porque hay un aparatito que es un fluorómetro que se llama PAM y que está diseñado para ser sumergible. eh, y con este aparato puedes medir eh, qué también están realizando la fotosíntesis los organismos, ¿no? Los corales o las algas endolíticas. En este caso estaban viendo en corales que se blanqueaban y o que se morían, que también les iba a las algas endolíticas. Las algas endolíticas son unas algas simbiontes también de los corales que viven dentro del esqueleto del coral, ¿no? Entonces estaban utilizando el PAM para ver eh, cómo les iba a estas algas cuando había eventos de blanqueamiento y demás, ¿no? Entonces, este aparato nos dice la eficiencia fotosintética del organismo, ya sea el coral o una alga o algún otro organismo que haga fotosíntesis, ¿no? Eh, la desventaja de este método, pues claro, es que tienes que tener un PAM, ¿no? Y que es un aparato caro. Eh, pero bueno, si conoces a alguien que te lo pueda prestar, pues también es una opción. De estos, eh, en Puerto Morelos tienen unos. Eh, y bueno, les digo, esto ya es, si tienes una pregunta muy específica que quieras contestar eh, midiendo la fotosíntesis o esto de los corales. Entonces, como les decía, esto no es una revisión exhaustiva de todos los métodos que pueden haber. Si quieres medir crecimiento, por ejemplo, crecimiento de las colonias de coral, puedes sacar núcleos, esos núcleos de la colonia los partes, les sacas una radiografía
y ves, cuentas las líneas de crecimiento. Otra forma de medir crecimiento de un coral es utilizar un colorante, eh, alizarina roja, que lo que haces es metes a la colonia de coral dentro de una bolsa de plástico llena de ese colorante, ¿no? Y el coral está tomando del medio, está intercambiando agua siempre, todo el tiempo. Entonces va a tomar el colorante del medio y va a hacer una línea, lo va a depositar con su esqueleto y entonces se va a formar una línea roja en ese esqueleto en ese momento. Entonces, tú marcas ahí tu coral y regresas un cierto tiempo después, sacas un pedazo y ya ves de tu línea roja a el tiempo que volviste tú, cuánto más depositó eh, esqueleto el coral y ahí puedes medir pues cuánto estaba creciendo en ese tiempo dado, ¿no? Por ejemplo. Eh, Perdón, otra cosa importante que no les estoy dando aquí, pero que muchos estudios utilizan ahorita son los datos satelitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estudios de calidad de agua, eh, con satélites ya puedes saber cuál era la transparencia del agua, eh, el contenido de clorofila, la temperatura superficial, eh, incluso la dirección y fuerza del viento dominante, etcétera, ¿no? Entonces, los datos satelitales son también eh, una nueva fuente o una nueva metodología que nos permite contestar eh, preguntas interesantes en los arrecifes, ¿no? Y bueno, ahora sí, eso fue todo para esta clase. Eh, Les voy a subir el documental que les hablé hace ratito para que lo vean y los artículos para que me hagan una presentación parecida a esta. Entonces les digo, les recomiendo que utilicen este programita que se llama Loom. eh, y nada, pues nos vemos la semana entrante. Que estén muy bien y sigan cuidándose mucho. Hasta luego, estamos en contacto. A ver cómo paro esto. ¿Dónde quedó mi Loom?